Nunca imaginé que una sola noche cambiaría mi vida por completo. Hola, me llamo Lucía, tengo 22 años y nunca pensé que una velada aparentemente normal con mi abuelo en nuestro pequeño pueblo de Ronda, en Andalucía, podría volverse tan inquietante y desgarradora. Esta historia que voy a contarles es algo que hasta ahora había mantenido en silencio, pero siento que necesito compartirlo para poder entender y liberar lo que aún me persigue. Todo comenzó un viernes por la tarde. Mis padres tuvieron que viajar por trabajo y me dejaron al cuidado de mi abuelo, don Manuel, en su casa antigua, llena de recuerdos y el aroma inconfundible del vino de Jerez que él tanto apreciaba. Para mí, su hogar siempre había sido un refugio seguro, un lugar donde podía relajarme después de las complicaciones de la universidad y la presión del día a día. Pasábamos horas hablando en su terraza o viendo películas en la sala, donde el reloj parecía correr más lento. Esa noche, después de cenar una sencilla tortilla española que mi abuelo preparó con esmero, decidimos ver una comedia ligera en la vieja televisión del salón, como tantas veces habíamos hecho. Era un ritual que me encantaba, risas fáciles, la tranquilidad del hogar y la compañía de alguien en quien confiaba profundamente. Pero algo cambió de repente. No supe explicarlo al principio, pero la mirada de mi abuelo se tornó distinta, más intensa, como si escondiera un secreto que hasta entonces no había visto. Al principio pensé que mi mente me jugaba una mala pasada, que era solo cansancio o imaginación. Pero cuando nos sentamos más cerca para compartir una manta, nuestras manos se rozaron accidentalmente. Esa simple caricia me atravesó como un rayo, y mi corazón comenzó a latir con una fuerza que no podía controlar. Sentí un nudo en la garganta, me faltó el aire y, aunque intenté alejarme, algo me mantenía allí, paralizada y confundida. Lo que ocurrió después cambió todo para siempre. Su mirada se suavizó, pero con una profundidad que me heló la sangre, y sin decir palabra, me sostuvo la mano con una firmeza que no me permitió apartarme. Luego, sin que pudiera reaccionar, sus labios rozaron los míos con una mezcla de duda y deseo reprimido. El mundo desapareció a nuestro alrededor y solo quedamos nosotros dos en una burbuja extraña y prohibida, envueltos en un calor que me hizo sentir viva y aterrada a la vez. Mi cuerpo gritaba que parara, que huyera, pero mi mente estaba atrapada en un torbellino de emociones contradictorias. Cuando él me invitó a seguirlo a su habitación, no dudé ni un instante. Subí las escaleras con el corazón desbocado y el alma hecha pedazos, sabiendo que a partir de ese momento nada volvería a ser igual. Aquella noche empezó como cualquier otra en la casa de mi abuelo, pero pronto se transformó en algo que nunca habría imaginado. Mientras subía las escaleras hacia su habitación, mi mente estaba llena de dudas y miedo, pero también de una extraña atracción que no lograba comprender. Cada paso que daba parecía pesar más que el anterior, como si llevara una carga invisible que me arrastraba hacia un abismo del que no sabía cómo salir. Al llegar al umbral de su habitación, el aire cambió. La luz tenue que provenía de una lámpara de mesa creaba sombras que se alargaban por las paredes, dándole al espacio un aire casi irreal. Todo se sentía más denso, más pesado. Era como si el tiempo se hubiera detenido, atrapándonos en un momento que sabía estaba prohibido, pero que parecía inevitable. Él se quedó quieto, mirándome con una mezcla de ternura y una pasión contenida que me desconcertaba. No hizo falta decir nada, la tensión entre nosotros era casi palpable, una fuerza que no podía resistir. Sus manos, que antes me habían sujetado con cuidado, ahora recorrían mi piel con delicadeza, pero también con una determinación que me hacía temblar. Sentí que cada caricia despertaba en mí sensaciones nuevas, desconocidas, como si mi cuerpo y mi mente estuvieran en guerra. Una parte de mí quería escapar, huir de esa realidad que violaba todas las normas que había aprendido, pero otra parte anhelaba quedarse, dejarse llevar por ese calor prohibido que me abrazaba y me consumía. Mientras sus labios volvían a encontrar los míos, el mundo exterior desapareció por completo. Solo existíamos nosotros, atrapados en un silencio que gritaba más que 1000 palabras. La oscuridad de la habitación parecía envolvernos, ocultando lo que sucedía, mientras mi corazón latía tan fuerte que temía que pudiera escucharse a través de las paredes. En esos momentos, me sentí vulnerable y poderosa al mismo tiempo. Vulnerable porque estaba entregando una parte de mí que nunca pensé compartir, y poderosa porque, a pesar del miedo, estaba enfrentando emociones que me desafiaban a entender quién era realmente. Pero en medio de todo ese torbellino de sentimientos, una voz interna gritaba con desesperación que esto era un error,
que debía detenerme antes de que fuera demasiado tarde. Sin embargo, mis manos no se movían, mis labios no se apartaban, y mi mente estaba perdida en un laberinto del que no encontraba salida. Esa noche, en la habitación de mi abuelo, el mundo que conocía se fracturó en 1000 pedazos. Y aunque sabía que lo que estaba sucediendo no podía ser, me sentía atrapada en una red invisible, donde la culpa y el deseo se entrelazaban en un juego peligroso del que no sabía cómo escapar. La madrugada avanzaba lentamente, y con cada minuto que pasaba, sentía como mi realidad se desdibujaba aún más. Estaba atrapada en un torbellino de emociones y sensaciones que me confundían y me aterraban a partes iguales. Todo lo que había conocido sobre mi abuelo, el hombre que siempre había sido mi roca y mi refugio, parecía desvanecerse en un susurro oscuro que me susurraba que nada volvería a ser igual. Antes de esa noche, nuestra relación era simple y llena de cariño familiar. Pasábamos los fines de semana juntos. Él me enseñaba a cocinar las recetas tradicionales de nuestra tierra, y me contaba historias de su juventud en un pueblo cercano a Ronda. Su voz era calmada, su mirada llena de sabiduría y amor. Pero esa noche, esa seguridad se transformó en algo mucho más complejo, un sentimiento que no supe cómo enfrentar. Recuerdo que, después de aquel beso que rompió todas las barreras, me senté en el borde de su cama, buscando en mis pensamientos alguna razón para entender lo que estaba pasando. Pero todo era un caos. Sentía una mezcla de vergüenza, miedo y un deseo inexplicable que me paralizaba. Él se acercó con suavidad, tomó mi mano y me miró con esos ojos que conocía tan bien, pero que ahora parecían esconder un secreto terrible. Le pregunté en un susurro si esto era real, si estábamos cruzando una línea que no se podía deshacer. Él no respondió con palabras, solo apretó mi mano y me abrazó con ternura, como si quisiera protegerme de algo que ni siquiera yo podía comprender. En ese abrazo sentí una mezcla de consuelo y peligro, una contradicción que me hizo temblar. La habitación se volvió un escenario donde se enfrentaban mis sentimientos más profundos, la inocencia rota, la confianza traicionada y un deseo perturbador que me consumía. Cada vez que nuestras miradas se cruzaban, sentía que el tiempo se detenía, pero también que el mundo a nuestro alrededor se desmoronaba. Pensé en lo que esto podría significar para mi vida, para mi familia, para mí misma. ¿Podría guardar este secreto sin que me destruyera? ¿Cómo podría enfrentar las consecuencias de algo tan prohibido y doloroso? Pero en medio de todas esas preguntas, una parte de mí quería seguir adelante, dejarse llevar por ese calor oscuro que nos envolvía. Aquella noche fue un punto de inflexión que marcó el comienzo de una lucha interna que aún no termina. Una lucha entre el miedo y la atracción, entre lo correcto y lo prohibido, entre el amor y la culpa. Y aunque sabía que debía alejarme, que esto no podía continuar, sentía que estaba perdiendo el control, que cada vez estaba más atrapada en una red de emociones que me consumían sin piedad. Mientras el reloj seguía su lento avance, me di cuenta de que estaba en un camino del que no podía regresar. Y aunque quisiera borrar todo lo que había sucedido, sabía en el fondo que esa noche había cambiado mi vida para siempre. La mañana siguiente fue un torbellino de sensaciones contradictorias que me dejaron completamente desorientada. Me desperté en la habitación de mi abuelo, con la luz tenue del amanecer colándose por las cortinas de encaje, y un nudo enorme en el estómago que me recordaba que nada de lo vivido esa noche era un sueño del que pudiera despertar fácilmente. Don Manuel seguía dormido a mi lado, con el rostro relajado, ajeno a la tormenta que se desataba dentro de mí. Me senté en el borde de la cama, con la piel aún caliente por sus caricias y la cabeza llena de preguntas que no encontraba cómo responder. ¿Cómo podía ser que alguien a quien amaba y admiraba tanto se convirtiera en la fuente de mi confusión y dolor? ¿Y yo, cómo podía sentirme atrapada en esa red oscura sin poder escapar? Me levanté con cuidado para no despertarle y me dirigí al pequeño balcón que daba al patio interior de la casa. El aire fresco de la mañana me golpeó el rostro, y por un momento sentí que podía respirar un poco más libremente. Sin embargo, el silencio de la casa me envolvía, y la sensación de culpa y miedo me oprimía el pecho con fuerza. Durante el desayuno, la rutina parecía seguir su curso, pero todo estaba teñido por una sombra invisible. Don Manuel intentaba sonreír y mantener la conversación ligera, pero sus ojos a veces se posaban en mí con una intensidad que me hacía temblar por dentro. Yo respondía con monosílabos, tratando de esconder el torbellino emocional que me consumía. Cada gesto, cada palabra,
cada mirada cargaba un peso que me hacía sentir prisionera. La casa, antes refugio de confianza y cariño, se había transformado en un escenario donde la tensión era casi insoportable. Me sentía observada, juzgada y al mismo tiempo deseada, en una mezcla que no sabía cómo manejar. Esa mañana, mientras mi abuelo se dedicaba a sus tareas diarias, yo me encerré en mi habitación, intentando ordenar mis pensamientos. Pero la imagen de sus labios rozando los míos, el calor de sus manos en mi piel y la sensación de estar cruzando un límite prohibido no me abandonaban ni un segundo. Era como si una parte oscura de mí hubiera despertado, una parte que no podía controlar ni comprender. Recordé las veces que, de niña, me acurrucaba en sus brazos buscando protección, y ahora esos mismos brazos eran la fuente de un deseo prohibido que me confundía y aterraba. ¿Cómo podía reconciliar ese amor puro e incondicional con lo que había sucedido? ¿Era posible que todo aquello fuera un error, una ilusión pasajera, o algo más profundo y peligroso? Mientras me debatía entre el dolor y la atracción, una pregunta latente comenzaba a nacer en mi interior, ¿y si esto no era solo un desliz, sino el inicio de algo que cambiaría mi vida para siempre? El miedo y la curiosidad se entrelazaban en un baile oscuro, y yo me sentía incapaz de detener la corriente que me arrastraba hacia lo desconocido. La tarde llegó silenciosa y pesada, y con ella, la certeza de que aquella noche no sería la última vez que viviría aquella experiencia prohibida. Sin embargo, el futuro se presentaba incierto y amenazante, y yo no sabía si estaba preparada para enfrentarlo. Esa misma tarde, la atmósfera en la casa de mi abuelo se volvió aún más densa, como si el aire estuviera cargado de una electricidad invisible que hacía imposible respirar con normalidad. Mi corazón latía con fuerza cada vez que él entraba en la habitación, y mis pensamientos se arremolinaban en un torbellino de emociones que no sabía cómo controlar. Después de la siesta, nos encontramos en el salón, donde la luz dorada del sol atravesaba las cortinas y dibujaba patrones sobre el suelo de madera. Don Manuel se acomodó en su viejo sillón de cuero, con las manos entrelazadas sobre las rodillas, mientras yo me sentaba en el sofá cercano, con las piernas cruzadas y el cuerpo tenso, consciente de cada pequeño movimiento. Intentamos hablar de temas triviales, pero la verdad era que una sombra invisible pendía entre nosotros, haciendo que cada palabra sonara vacía y forzada. En un momento, nuestras miradas se cruzaron y, sin pensarlo, me acerqué un poco más, como si buscara en él una respuesta que no encontraba en mí misma. Fue entonces cuando, casi sin darme cuenta, nuestras manos se encontraron de nuevo. Esta vez no fue un roce accidental, sino un contacto deliberado, firme, que me hizo estremecer hasta la punta de los dedos. Sentí el calor de su piel, una calidez que parecía atravesar mi cuerpo y despertar sensaciones que creía dormidas. Mi respiración se volvió entrecortada y el silencio se hizo aún más pesado. Él me miró con una intensidad que me hizo sentir desnuda, expuesta, como si pudiera leer cada uno de mis pensamientos más ocultos. En ese instante, el tiempo pareció detenerse, y todo lo que había aprendido sobre límites y prohibiciones se desvaneció en el aire. Don Manuel se levantó lentamente y se acercó a mí, sus ojos brillando con una mezcla de deseo y ternura. Su voz, baja y temblorosa, susurró mi nombre, y sentí como mi cuerpo respondía a ese llamado con un fuego inesperado. A pesar del miedo y la culpa que me atenazaban, una parte de mí quería rendirse a esa pasión prohibida que nos consumía. Sin embargo, en el fondo de mi mente, una alarma silenciosa seguía sonando, advirtiéndome del peligro al que nos enfrentábamos. Sabía que lo que estábamos haciendo estaba mal, que podía destruir no solo nuestra relación, sino también mi vida entera. Pero cada vez que intentaba apartarme, algo invisible me retenía, atándome a él con hilos invisibles. Aquella tarde en el salón se convirtió en un juego peligroso de acercamientos y distancias, de miradas cargadas de significado y silencios que decían más que 1000 palabras. Nos encontrábamos en un terreno desconocido, donde el amor y el deseo se mezclaban con la culpa y el miedo, creando una mezcla explosiva que amenazaba con devorarnos. Al caer la noche, supe que no podía seguir negando lo que sentía, ni lo que estaba pasando entre nosotros. Pero también entendí que cada paso que dábamos nos adentraba más en un laberinto del que sería difícil salir. Y mientras la oscuridad envolvía la casa, me preguntaba si estaría preparada para enfrentar las consecuencias de aquella pasión prohibida que nos consumía lentamente. Todavía hoy, me cuesta creer que todo aquello sucediera, que esa noche fuera el comienzo de un camino tan oscuro y complejo. Cada vez que cierro los ojos,
vuelven a mí esas imágenes, esos momentos que jamás habría imaginado vivir con la persona que más amaba y respetaba. Me siento atrapada entre el deseo y la culpa, como si mi alma estuviera desgarrada en dos. Después de aquella tarde en el salón, la sensación de irrealidad me acompañaba a cada paso. Caminaba por la casa con una mezcla de ansiedad y confusión, preguntándome cómo habíamos llegado a ese punto y qué podía hacer para detenerlo. Pero a la vez, había un imán invisible que me atraía hacia él, una fuerza irresistible que me mantenía cerca, a pesar del miedo que me consumía. Recordaba con claridad cada detalle de sus caricias, la suavidad de su piel bajo mis dedos, el calor de su aliento en mi cuello. Era como si nuestro vínculo se hubiera transformado en algo más profundo, una conexión que iba más allá de lo permitido, un secreto oscuro que compartíamos solo nosotros dos. Y sin embargo, en lo más profundo de mi corazón, sabía que aquello era un error, un camino que debía evitar a toda costa. Pensaba en mi familia, en mis padres, en todo lo que nos rodeaba. ¿Cómo podría enfrentar sus miradas si alguna vez llegaran a descubrir lo que había sucedido? Esa idea me llenaba de terror. La culpa se convirtió en una sombra constante, una carga invisible que me acompañaba en cada momento, oscureciendo incluso los instantes más felices. Pero a pesar de todo, no podía negar que había algo en esa relación prohibida que me hacía sentir viva, deseada y comprendida de una manera que nunca antes había experimentado. Era una mezcla peligrosa de emociones que me consumía y me confundía, un fuego que ardía en mi interior y que no sabía cómo apagar. Pasaban los días y yo me debatía entre la necesidad de romper con todo y la incapacidad de alejarme. Cada encuentro con mi abuelo era una lucha interna, un choque de sentimientos contradictorios que me desgarraban por dentro. A veces soñaba con un futuro en el que todo pudiera volver a la normalidad, pero sabía que eso era una ilusión. En las noches, cuando la casa se sumía en el silencio, mis pensamientos se volvían más oscuros y pesados. Recordaba sus palabras susurradas, la manera en que me miraba, y sentía un vacío que no podía llenar. La soledad se hacía más intensa, y con ella, el peso de un secreto que amenazaba con destruirme. Me preguntaba si había alguna forma de escapar de ese laberinto emocional, si podría encontrar la fuerza para enfrentar la verdad y liberarme del tormento. Pero cada vez que intentaba dar un paso atrás, sentía que algo me retenía, como si estuviera atrapada en una telaraña invisible que me impedía avanzar. Aquella etapa de mi vida fue una montaña rusa de emociones, una batalla constante entre la razón y el corazón. Y aunque sabía que debía buscar ayuda, que debía hablar con alguien, el miedo y la vergüenza me paralizaban. Me sentía sola, perdida, atrapada en un mundo donde la línea entre el amor y la destrucción se había difuminado para siempre. Justo cuando pensaba que ya no podía soportar más el peso de aquel secreto, la historia tomó un giro inesperado que me dejó sin aliento. Una tarde, mientras caminaba por las estrechas calles empedradas de Ronda, recibí una llamada que cambió todo lo que creía saber. La voz al otro lado del teléfono era de mi prima Marta, alguien en quien siempre había confiado y que, sin saber cómo, había descubierto parte de lo que estaba ocurriendo en la casa de mi abuelo. Al principio, intenté negar cualquier cosa, escondiendo la verdad detrás de excusas y evasivas. Pero Marta no se dejó engañar. Su tono serio y preocupado me hizo comprender que ya nada podía quedar oculto. Me pidió que nos viéramos, que necesitaba hablar conmigo cara a cara, y sentí como un nudo se formaba en mi garganta. ¿Cómo explicar lo inexplicable? ¿Cómo enfrentar la mirada de alguien que sabía, aunque solo fuera una parte, de mi tormento? Nos encontramos en un pequeño café cerca de la plaza del pueblo, un lugar discreto donde las conversaciones se pierden entre el murmullo de las hojas y el aroma del café recién hecho. Marta me miró con ojos llenos de compasión, pero también con una determinación que me hizo temblar. Me confesó que había escuchado rumores y que no podía dejar que siguiera ocurriendo algo que nos destruía a todos. La conversación fue una mezcla de reproches, lágrimas y súplicas. Sentí como se abría una grieta dentro de mí, un abismo que amenazaba con tragármela entera. Marta me ofreció su apoyo, pero también me instó a tomar una decisión, a buscar ayuda antes de que todo fuera demasiado tarde. Salí de aquel encuentro con la cabeza llena de pensamientos y el corazón hecho trizas. Por primera vez, comprendí que no estaba sola, que había personas dispuestas a ayudarme, pero también que las consecuencias de mis actos podían ser devastadoras no solo para mí, sino para toda mi familia. Esa noche, mientras intentaba dormir,
sentí que la verdad comenzaba a salir de la oscuridad y a tomar forma, como una sombra que se hacía cada vez más difícil de ignorar. Me di cuenta de que estaba en una encrucijada, un punto sin retorno donde debía elegir entre seguir escondiendo lo que pasaba o enfrentar el dolor y la incertidumbre para buscar una salida. Pero justo cuando parecía que todo iba a cambiar, un mensaje inesperado llegó a mi móvil. Era una fotografía, borrosa y oscura, pero suficiente para dejarme helada, una imagen mía y de mi abuelo, tomada sin que lo supiéramos. La acompañaba un texto simple y amenazante: sé lo que está pasando. No intentes ocultarlo. El miedo se apoderó de mí, y con él, la certeza de que ahora no solo debía enfrentar mis propios demonios, sino también a alguien que observaba desde las sombras, dispuesto a destruirnos. La historia que creía conocer había dado un vuelco aterrador, y yo estaba atrapada en medio de una red que se cerraba cada vez más rápido. No sabía quién estaba detrás de ese mensaje ni cuáles eran sus verdaderas intenciones, pero una cosa era segura: mi vida ya no volvería a ser la misma, y el peligro estaba más cerca de lo que podía imaginar. El miedo se apoderó de mí, pero aún no sabía quién me acechaba desde las sombras. Aquel mensaje anónimo desató una tormenta que arrastró todo a su paso, llevándome a un abismo donde la confianza y la seguridad parecían haberse evaporado para siempre. Durante los días siguientes, la tensión en la casa de mi abuelo se volvió insoportable. Cada vez que sonaba el teléfono o llegaba una notificación, un escalofrío recorría mi espalda. Intenté hablar con don Manuel, pero él parecía tan perdido y asustado como yo, y sus palabras eran evasivas, como si también estuviera atrapado en un secreto que no podía compartir. Un atardecer, mientras la luz dorada se filtraba por las persianas, recibí otra llamada, esta vez sin número visible. Mi corazón se aceleró y, con manos temblorosas, atendí. Una voz grave y fría susurró: no intentes hacer nada, o todo saldrá a la luz. Fue entonces cuando comprendí que no era solo una amenaza vacía, sino un juego cruel que alguien estaba orquestando para destruirnos. Con el corazón en un puño, decidí que ya no podía seguir escondiéndome. Busqué a Marta y le conté todo lo que había pasado, desde el primer beso hasta las amenazas. Su mirada se llenó de preocupación, pero también de determinación. Juntas elaboramos un plan para protegerme y enfrentar esta oscuridad que se había instalado en nuestras vidas. Una noche, mientras revisaba las ventanas y cerraba cada puerta con llave, sentí una presencia extraña en el jardín. Miré por la ventana y vi una silueta que desapareció entre los árboles. El miedo me paralizó, pero también despertó en mí una fuerza que no sabía que poseía. Sabía que no podía ser una víctima más, que debía luchar por mi vida y por la verdad. Las semanas siguientes fueron un torbellino de emociones y decisiones difíciles. Mi abuelo y yo intentábamos mantener la calma, aunque en el fondo sabíamos que estábamos siendo vigilados, que cada paso que dábamos era observado por ojos invisibles. La paranoia se instaló en nuestro hogar, transformando cada rincón en un campo de batalla emocional. Pero, justo cuando parecía que todo iba a estallar, sucedió algo inesperado. Marta recibió un mensaje anónimo que contenía una pista, una dirección, una fecha y una hora. Decidimos ir juntas, con la esperanza de descubrir quién estaba detrás de aquella amenaza y por qué. Aquella noche, al llegar al lugar indicado, un antiguo caserío abandonado en las afueras de Ronda, la tensión alcanzó su punto máximo. El viento soplaba con fuerza, las sombras danzaban entre las ruinas, y yo sentía que cada latido de mi corazón resonaba en la oscuridad. Estábamos a punto de descubrir una verdad que podría cambiarlo todo, o destruirnos para siempre. La oscuridad envolvía el caserío abandonado como un manto pesado y opresivo. Cada paso que daba hacia la entrada crujía sobre la tierra seca y las piedras dispersas, y el viento parecía susurrar secretos que helaban la sangre. Marta y yo avanzábamos con cautela, iluminando el camino con la tenue luz de nuestros móviles, pero ni siquiera eso era suficiente para disipar la sensación de peligro que nos acechaba. Al llegar al umbral, la puerta de madera, vieja y astillada, estaba entreabierta, invitándonos a entrar a un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido. Dentro, el silencio era absoluto, roto solo por el eco de nuestros pasos y el latir acelerado de mi corazón, que retumbaba en mis oídos como un tambor de guerra. De repente, una sombra se movió en el rincón oscuro de la estancia. Mi respiración se cortó y mis músculos se tensaron. No había vuelta atrás. Marta apretó mi mano con fuerza,
y juntos nos acercamos, incapaces de apartar la mirada de aquella figura envuelta en penumbras. Entonces, la luz de un móvil iluminó su rostro, y el frío se expandió por todo mi cuerpo. Era alguien que conocía, alguien cuya presencia nunca habría esperado en ese lugar ni en esa situación. Su sonrisa era un reflejo siniestro, una mezcla de triunfo y amenaza que me heló la sangre. Pensaste que podrías esconderlo para siempre, dijo con voz cargada de veneno. Pero todo tiene un precio, y tú vas a pagarlo. La tensión se volvió insoportable, como si el aire mismo se hubiera convertido en una prisión que nos atrapaba sin escape. Marta y yo estábamos atrapadas en un juego mortal, rodeadas por secretos y mentiras que amenazaban con devorar nuestra realidad. En ese instante, comprendí que este no era solo un asunto familiar ni un secreto oscuro entre dos personas. Era una batalla de poder, de control, donde las verdades más ocultas salían a la luz para destruirnos o salvarnos. El peligro estaba al límite, y aunque mi cuerpo temblaba de miedo, una llama de determinación se encendió en mi interior. Sabía que debía enfrentar aquello, que no podía dejar que la oscuridad ganara. Pero justo cuando creía que había encontrado la fuerza para luchar, una noticia inesperada llegó a mi teléfono. Alguien había entrado en la casa de mi abuelo. El juego se había vuelto aún más peligroso, y el desenlace estaba cerca, más cerca de lo que podía imaginar. El tiempo se estaba acabando, y la verdad estaba a punto de estallar en 1000 pedazos. ¿Podríamos sobrevivir a lo que venía? ¿O sería este el final de todo lo que conocía? La respuesta estaba oculta en la sombra, esperando para salir a la luz. La llamada que recibí esa noche fue como un golpe seco que me dejó sin aliento. Han entrado en la casa, susurró la voz al otro lado del teléfono, y en ese instante, todo mi mundo se derrumbó. Sentí como el suelo desaparecía bajo mis pies y una oleada de pánico me envolvía por completo. No sabía qué encontraría al llegar, pero sabía que no podía quedarme paralizada. Corrí hacia la casa de mi abuelo con Marta a mi lado, nuestros corazones latiendo al unísono, cada paso una mezcla de miedo y desesperación. Al entrar, la oscuridad nos recibió como un manto pesado. Las puertas estaban abiertas de par en par, los muebles revueltos y papeles esparcidos por el suelo. La invasión no solo había sido física, sino una violación cruel de nuestro refugio más íntimo. Mientras avanzábamos con cautela, una sombra apareció detrás de una cortina. Era don Manuel, con el rostro pálido y los ojos llenos de lágrimas que no podía contener. Me miró como si en ese instante nos unieran no solo los secretos, sino también el dolor y la impotencia. En ese momento, comprendí que la verdad que habíamos intentado ocultar ya no podía permanecer en las sombras. Todo estaba expuesto, cada mentira, cada deseo prohibido, cada miedo contenido. Y aunque el peso de la culpa nos aplastaba, también sentí una extraña liberación, como si finalmente pudiéramos empezar a enfrentar la realidad. Pero la historia no terminaba ahí. En medio del caos, encontré una carta doblada cuidadosamente sobre la mesa del comedor. Al abrirla, mi mano temblaba y mis ojos se llenaron de incredulidad. Era una confesión, escrita con una letra que reconocí al instante. Palabras que revelaban secretos aún más profundos, secretos que cambiarían para siempre la forma en que veía a mi abuelo, a mi familia y a mí misma. La carta hablaba de una historia oculta, de pactos y traiciones que se remontaban generaciones atrás, una red de silencios que había tejido un destino del que ahora éramos prisioneros. Y en sus últimas líneas, una advertencia clara: el pasado no está muerto. Está esperando para reclamar lo que le pertenece. Con el corazón en un puño, cerré la carta y miré a don Manuel. En sus ojos vi la mezcla de arrepentimiento, miedo y un amor que había cruzado límites insospechados. Supe entonces que lo que habíamos vivido no era solo una tragedia personal, sino parte de una historia mucho más grande y oscura. Mientras la noche caía sobre Ronda, supe que mi vida nunca volvería a ser la misma. El peso del pasado, los secretos prohibidos y la amenaza latente nos habían marcado para siempre. Pero también sentí, en lo más profundo de mi ser, que esta era solo la primera página de un libro que aún quedaba por escribir. Y así, mientras las sombras se alargaban y el silencio se imponía, me pregunté, ¿sería capaz de enfrentar la verdad que se escondía detrás de aquellos secretos? ¿Podría encontrar la fuerza para romper la cadena que nos unía a un destino tan oscuro? La respuesta, como siempre, estaba en el aire, esperando a ser descubierta.